Les voy a dar una charla algo resumida, ¿no? Para que alcance también por los tiempos sobre los principales diseños de estudios epidemiológicos usados en investigación en salud. Inicialmente les quiero hablar de qué diseños epidemiológicos existen y cómo se clasifican y en qué se basan, ¿no? Toda investigación epidemiológica, analítica, busca establecer una asociación entre una variable conocida como variable exposición y otra variable conocida como outcome o variable de desenlace. La variable exposición también es denominada variable independiente y la variable outcome o desenlace es denominada variable dependiente, porque esta varía dependiendo de cambios en la independiente. Entonces, desde los estudios analíticos más simples hasta los más complejos, esto es lo que se busca, ¿sí? Establecer esta asociación, establecer la presencia de factores asociados o factores de riesgo, que más adelante vamos a ver que es completamente diferente y que depende exclusivamente del diseño de estudio, establecer la probabilidad de que ocurra un evento, calcular estas famosas razones de prevalencia, razones de odds, por razones de riesgo, ¿no? Que van de la mano con el diseño epidemiológico y van de la mano con una estricta forma de evaluar cuánto se le puede atribuir a una variable exposición que ocasione, que aumente o que disminuya la presentación de una variable de desenlace. Entonces, en epidemiología somos bastante estrictos con esta terminología y no podemos mezclar, porque no es lo mismo decir factor de riesgo que factor asociado. No es lo mismo decir causa, ¿no? Que esto causa esto, a que sea una correlación. Y eso es lo que voy a tratar en este tiempo que me han brindado, de poder dilucidar un poco y separar un poco esa terminología, yendo de los estudios más básicos a los más avanzados. Entonces, para entender bien estos estudios, hay que entender bien cómo se clasifican, ¿sí? Los estudios se pueden clasificar de distintas formas y todos son paralelos entre sí, no es que sea jerárquica esa clasificación. Entonces, la primera clasificación con la que se conocen los estudios es principalmente según qué tanto control tengo yo. Y esto es algo que se ve muchísimo en salud y se ve muchísimo también la malinterpretación del tipo de diseño que voy a hacer, basado en una mala interpretación de, de esta clasificación, porque según yo, como investigador, asigno no la exposición, mi estudio se vuelve un ensayo clínico o termina siendo un estudio conocido como los no experimentales o los observacionales. Entonces, si yo como investigador decido asignar la exposición, ya sea de manera aleatoria o no, un ejemplo, estos ensayos clínicos que se utilizaron muchísimo para determinar si había una seroconversión de una inmunidad protectiva por las vacunas de SARS-CoV-2, ¿se acuerdan? Que había una vacuna china, otra vacuna, ¿se acuerdan? Que había muchas ya. Entonces, uno como investigador controla la exposición, controla quién recibe esta vacuna, controla quién recibe la otra. Sea aleatorizado o no sea aleatorizado, sea ciego o no sea doble ciego, triple ciego, pero yo asigno la exposición. Desde el punto que yo controlo eso, que yo asigno la exposición, estamos hablando ya de un estudio experimental. ¿Sí? Si yo asigno y adicionalmente aleatorizo, es decir, no controlo a quién le asigne, no digo que a los hombres le voy a asignar esto, a las mujeres esto, no digo que los niños de tal edad y los que sean un poquito mayores le voy a asignar eso, no, sino aleatorizo. Y estamos hablando de un estudio experimental per se, ¿no? Conocido, un claro ejemplo, que son los ensayos clínicos aleatorizados. Si yo asigno la exposición, pero yo no aleatorizo a quiénes asigno y a quién no, estamos hablando de un estudio pseudo experimental, porque tiene algo de experimental, porque yo estoy exponiendo a las personas, pero no tiene el experimental completo porque no lo estoy aleatorizando. Y hay muchos estudios pseudo experimentales. Finalmente, tenemos a la gran mayoría de estudios. Todos los que han escuchado como cohortes, casos y controles, transversales, todos esos estudios son no experimentales, porque yo no controlo la asignación, simplemente observo lo que pasó
en base a registros, o observo lo que pasa en base a encuestas, y sé quiénes se expusieron y quiénes no. Por ejemplo, clasifico en base a qué almorzaron y un evento de salud, pensémonos en vómitos. Entonces, mi variable exposición es almorzar tallarines rojos, mi variable desenlace o outcome es tener vómitos. Entonces, yo digo, ya, asigno esto, yo no estoy controlando quiénes almuerzan tallarines rojos o no. Yo estoy preguntando, ¿tú qué almorzaste? ¿Tallarines rojos? No, yo almorcé lomo saltado. Ya, perfecto, almorzaste tallarines rojos. Entonces, tú estás expuesto. Tú almorzaste lomo saltado, tú no estás expuesto. Entonces, como yo no controlé esa asignación, esos son los estudios no experimentales o conocidos como los estudios observacionales. Acá entran todos los que conocen la mayoría, que son las cohortes, los casos y controles, los transversales y las modificaciones, ¿no? Que está el caso cohorte, los casos y controles anidados dentro de una cohorte, etcétera, etcétera, etcétera. Otra forma de clasificar, que también es importante, es según el número de intervenciones. Y acá quiero hacer una aclaración porque esto es bastante importante. Porque muchas veces se confunde y se dice al estudio transversal como la foto del momento. Es decir, yo digo, tengo un estudio transversal porque es corto, es una foto del momento. Pero no es así. Un estudio transversal puede durar 10 años y sigue siendo un estudio transversal. Imagínense que yo me voy por ejemplo, visito las granjas porcinas del Parque Porcino de Ventanilla, que son un montón de granjas, están registradas. Entonces, yo quiero ver factores asociados con la aparición de enfermedades zoonóticas o con potencial zoonótico para el humano. Entonces yo digo, ya, voy de granja en granja, una granja por mes y me demoro 10 años. Eso sigue siendo un estudio transversal. ¿Por qué? Porque ¿en qué se basa que sea transversal? No es el tiempo. Que se basa que sea transversal es que solo se haga una medición. Voy a una granja, le tomo muestra a cada cerdo y hago una medición. Si yo hago más de una medición, visito 2 veces cada granja y le tomo 2 muestras seriadas porque quiero ver cambios en algo, eso ya deja de ser un estudio transversal y se vuelve un estudio de tipo longitudinal. Y acá vamos a conectar un poco con epidemiología. ¿Por qué? Porque en los estudios longitudinales es posible, como tengo el tiempo de mi lado porque hago un seguimiento, yo tengo la exposición y luego tengo mi desenlace. Por ejemplo, yo a ustedes, a partir de ahora, tengo sus números y les comienzo a preguntar todos los días que almorzaron y les comienzo a preguntar cuándo tuvieron diarrea. Entonces, como tengo el tiempo y hago un recojo de información diario, en la tarde les digo que almuerzan y en la noche les pregunto si tuvieron diarrea. Entonces, como les hago un seguimiento, yo tengo que la exposición o la variable independiente antecede al desenlace o al outcome, que en este caso sería la exposición comer tallarines rojos y el outcome tener diarrea. Entonces, como tengo que la exposición está antes del desenlace, eso en epidemiología es muy rico. ¿Por qué? Porque para yo poder determinar que una cosa es la causa de otra cosa, existe un criterio en epidemiología que se le conoce como temporalidad. Si yo no tengo temporalidad, yo no puedo decir que una cosa causa la otra. ¿Sí? Yo necesito que la exposición ocurra antes del desenlace. Usted me dice, pero eso es obvio, ¿no? Sí y no. Porque imagínense que ahorita hago un estudio transversal acá y les pregunto, como ejemplo, ¿quiénes de ustedes sufren de depresión? ¿Cuántos de ustedes se consideran que toman más de 4 veces a la semana alcohol? Y los categorizo como alcoholistas. Entonces, hago la pregunta, ¿quiénes tienen alcoholismo? ¿Quiénes tienen depresión? Sí. Solo les hago una medición, es un transversal. Entonces, saco mi prueba estadística, un bivariado, una regresión, bla, 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 y me sale que el tener alcoholismo está asociado a la depresión. ¿Ya? Pero yo no tengo que una antecede a la otra. Entonces, mi resultado yo tengo, ya está asociado, pero ¿qué causó qué? ¿La depresión les causó el alcoholismo o el alcoholismo le causó la depresión? ¿Se dan cuenta? Si yo no tengo qué ocurrió antes, yo no puedo atribuir la causa. En epidemiología se le conoce eso como causalidad. ¿Sí? Y eso está garantizado por la temporalidad. Y los longitudinales tienen eso. El transversal no puede determinar causalidad sensu estricto.
Otro criterio para clasificar estudios es la temporalidad, pero acá hablamos de temporalidad en cuándo ocurrió. Si yo como investigador estoy actualmente parado acá y trabajo con data retrospectiva, historias clínicas, por ejemplo, en el instituto, quiero hacer un descriptivo de historias clínicas. Genial. Entonces, todos mis eventos y mis variables independientes, dependientes, ocurrieron antes, en el pasado. Eso lo vuelve un estudio retrospectivo. Entonces, yo puedo tener un estudio experimental, puedo tener un estudio observacional, puedo tener un estudio observacional transversal, puedo tener un estudio observacional longitudinal prospectivo, observacional longitudinal retrospectivo. Son clasificaciones paralelas, no son jerárquicas. Entonces, esto, si uso historias o data del pasado, el evento ya ocurrió en el pasado, es un estudio retrospectivo, porque el evento ya ocurrió. Todo se basa en cuándo ocurrió mi outcome. Si por lo contrario, yo voy a usar un estudio en el cual aún no ocurrió el outcome, como el que los iba a llamar para preguntarles si tenían diarrea o no, el outcome aún no ha ocurrido. Entonces, ese sería un estudio prospectivo. Obviamente, los estudios retrospectivos son más baratos. El estudio prospectivo es más caro. Pero ¿cuál es el problema con los retrospectivos? Es que dependen qué tan buena está la data. Si la historia clínica es malísima, el estudio va a ser malísimo. Como este dicho que se usa en la investigación, que en inglés se dice garbage in, garbage out. Como que basura entra, basura sale. Si mi data que coloco es mala, mi estudio va a ser malo. Así de tajantes. Mis alcances van a ser malos, mis conclusiones van a ser malas, porque la data está mala. Entonces recuerden, tenemos el primero que es por exposición, según si yo la asigno o no, número de mediciones y temporalidad. Luego tenemos según la unidad de análisis. ¿Sí? ¿Cómo así? Según si mi unidad de análisis son personas o individuos, recuerden que no tiene que ser personas solamente, solo que lo pongo en contexto por el instituto, pero pueden ser bacterias, pueden ser resultados de antibiogramas para los que trabajan en laboratorio. ¿Sí? Pueden ser características virales, pueden ser, no sé, el genoma, no sé, pero no necesariamente tiene que ser personas, pueden ser animales también. Si yo trabajo con individuos, se le conoce como un estudio individual. Y luego tenemos los estudios ecológicos. Los estudios ecológicos no tienen nada que ver con ecología. Los estudios ecológicos son aquellos estudios en los cuales no utilizo individuos, sino utilizo un conglomerado de individuos. ¿Cómo así? Por ejemplo, la data de vigilancia epidemiológica. Ellos trabajan con total de casos por distrito, semana epidemiológica. En el distrito de Bellavista, en la semana epidemiológica 48 del año 2015, hubo tantos casos de malaria, tantos casos fallecidos, eh, tanto porcentaje de hombres, tanto porcentaje de mujeres. Entonces, tantos de por Plasmodium vivax, tantos por Plasmodium falciparum. Tengo del conjunto de individuos. No lo tengo por cada individuo. No tengo Juanita, salió positiva, falleció. Pedro salió negativo, sigue vivo, tiene 45 años. No tengo eso. Tengo el total. En términos de causalidad, el ecológico no me brinda mucho, porque no puedo atribuir nada, porque no tengo la data individual. Eso es bastante importante. ¿Y dónde se usa esta data ecológica? El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, el CDC, utiliza data ecológica, porque la data de vigilancia de enfermedades es ecológica. Luego, y esta es la última forma de clasificar, es según la selección de los participantes. Si yo agrupo a mis participantes en base a la exposición, por ejemplo, ustedes los agrupo en base a lo que almorzaron y espero a que tengan un problema, ¿ya? Vómitos, eso sería una cohorte. Los agrupo en base a la exposición y espero que desarrollen el evento. Por el contrario, si yo ya les pregunto quiénes tuvieron vómitos y quiénes no, y los agrupo en los que tuvieron vómitos y en los que no tuvieron vómitos, y luego les pregunto qué hicieron, es decir, si los agrupo en base al evento, ahí tenemos los famosos estudios de casos y controles. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Corte, empiezo con la exposición, espero que tenga el desenlace. Casos y controles, empiezo con el desenlace y veo a qué estuvo expuesto anteriormente. ¿Y dónde entran los transversales? Los transversales, como lo que les dije del alcoholismo y la depresión, miden tanto la exposición como el desenlace, de manera simultánea.
Entonces, viendo estas características, en términos de determinar causalidad, que es lo que les digo, esto que permite determinar que una exposición o que un factor es de riesgo para un evento o un factor es protector para un evento, los mejores estudios para poder determinar esto son los ensayos clínicos aleatorizados. Después de los ensayos clínicos tenemos a las cohortes, los casos y controles, transversales y al último tenemos a los estudios psicológicos. Esto es en términos de determinar causalidad. Porque si pusiera esta caracterización en base a los que sirven para vigilancia psicológico sería el primero. Entonces, en términos de determinar causalidad. Entonces, vamos a ir detallando un poquito, una manera muy resumida de cada tipo de estudio, ¿sí? Los estudios transversales miden tanto la exposición como el desenlace de manera simultánea. ¿Qué se puede calcular en un estudio transversal? Bueno, yo puedo calcular frecuencias, prevalencias, razones de prevalencias, pero algunos estudios también calculan odds ratio. Van a ver que hay muchos transversales en los cuales se calcula odds ratio, pero odds ratio es la medida de asociación de predilección para los estudios de casos y controles. Pero se puede aproximar, ¿sí? Pero solo bajo ciertas condiciones. Cuando mi outcome o mi variable de desenlace tiene una prevalencia en mi estudio menor al 20%, bacán, puedo aproximar un odds ratio, pero si es mayor, no conviene, porque el odds ratio en un estudio transversal tiende a sobreestimar o a subestimar. Ahora, ustedes van a ver un montón de estudios publicados en revistas que han calculado odds ratio. También he publicado en revistas que han calculado odds ratio a partir de estudios transversales. Se puede, pero depende del outcome. Acá les voy a mostrar unos ejemplos de estudios que he hecho, rapidito nomás, para que vean aplicaciones en las que se puede utilizar estudios transversales. Acá, por ejemplo, tenemos un estudio que hicimos con Cayetano y con Prisma, en el cual fuimos a unas comunidades en Villa El Salvador y se muestrearon pollos de los mercados, los vendedores de pollos, personas que no vendían pollos en el mercado y bebitos. ¿Esto por qué? Porque queríamos ver que manipular a los pollos de mercado estaba generando que las bacterias de los pollos se transmitieran a las personas. Estamos hablando en el Perú que como es un país en el cual no hay una normativa clara de vigilancia y resistencia para humanos, en veterinaria es peor. Entonces cualquiera puede usar antibióticos, todos los pollos les dan antibióticos como promotores de crecimiento, así se le conoce, y eso es legal. Aquí, en Brasil, en Argentina, en Chile, toda Latinoamérica, toda Norteamérica, solamente la Unión Europea ha baneado el uso de promotores de crecimiento, antibióticos. Entonces, miren una aplicación de los transversales. Acá estamos viendo, cada categoría es un grupo, y acá estamos viendo resultados de resistencia para cada antibiótico. Las barras rojo intenso son los pollos de mercado. Entonces pueden ver, miren, los índices más altos para casi todos los antibióticos eran los pollos que se encuentran en los mercados, los pollos que uno compra y luego consume. Están con E. coli cargadas con mucha resistencia. Entonces miren una aplicación de los transversales, proporciones, prevalencias, un gráfico de barras. Otro ejemplo, otro estudio que hicimos con ICA, con la Universidad de Salud Gonzaga y en Galpones, en ICA. Lo que hicimos fue acá determinar el nivel de conocimiento sobre resistencia antimicrobiana en trabajadores de galpón. ¿Sí? Eh, Otra forma de aplicar, miren, proporciones, ¿no? Comparación de frecuencias. Acá tenemos la pregunta que era, ¿cuál de las siguientes enfermedades ustedes creen que se puede utilizar eh, antibióticos? Entonces tenemos, ¿no? Para diarrea, acá estaba la gente que creía que se debía usar antibióticos para diarrea. Para una infección del tracto urinario, acá la respuesta sería correcta. Para VIH, miren, 50% de las personas para cada subgrupo pensaban que tenían que usar antibióticos para VIH. Para gonorrea, sí. Para fiebre, miren todas las demás. Hasta para malaria respondieron. Entonces, esta es otra forma de expresar, ¿no? Gráfico de barra, frecuencia, porcentaje. Finalmente, otra forma de presentar en este estudio que hice con un estudiante, era un tesista, fue determinamos los factores asociados con que la madre culmine la vacunación de su hijo usando la DPT, esta de difteria, pertussis, esta. Entonces, tétano,
Entonces determinamos cuáles eran los factores asociados con que la madre sí le dé las 3 dosis a su hijo, estas 3 dosis reglamentarias a una determinada edad. Entonces, como pueden ver acá, es un estudio transversal, y acá yo lo que hice fue, puse un modelo de regresión logística múltiple, pero se calcularon odds ratio, y esta es otra aplicación que les digo, ¿no? Se pueden calcular odds ratio en un estudio transversal, siempre y cuando el outcome no sea muy frecuente. También se puede hacer en estudios transversales esto. Finalmente, en otro estudio transversal que hice en colaboración con San Marcos, determinamos la frecuencia de monos. Este era un centro de rescate de monos sobre leptospira, porque ustedes saben que leptospira es una bacteria zoonótica que tiene como reservorio principalmente a los roedores, pero también puede afectar a múltiples especies, ¿no? Que pueden funcionar como potenciales reservorios. Entonces, acá lo que hicimos fue determinar razones de prevalencia, que es la medida de asociación por elección para los estudios transversales. Acá se determinaron razones de prevalencia, y lo que tenemos acá, y no quiero ahondar mucho en esto, estos son los estimados, ¿ya? Y son los intervalos de confianza. Entonces teníamos que en los machos había una razón 42% superior que en las hembras, en esta especie había un 30% menor que en la otra, en los subadultos y en los adultos la prevalencia era menor que en los jóvenes. Entonces, es otra aplicación de las transversales. La idea de la charla no es ahondar tanto, sino es dar un panorama general. Entonces, el transversal se caracteriza porque mido la exposición y el desenlace al mismo tiempo, y que puedo calcular frecuencias, proporciones, razones de prevalencias por predilección, pero también puedo calcular odds ratio, siempre y cuando el outcome o el desenlace no sea muy frecuente. ¿Cómo se calcula? Es bastante sencillo, no quiero andar acá, pero cuando se calcula una razón de prevalencia, es la prevalencia del evento, en este caso los que tienen la enfermedad en los expuestos, A sobre A más B, sobre la prevalencia no expuesta. Los que tienen la enfermedad del total de los que no están expuestos. Algo importante que hay que resaltar es que en los estudios transversales no se calcula riesgo, y eso lo van a encontrar en muchos artículos publicados. Peor en los de español, porque pasan menos regulaciones, pero hay muchos artículos publicados que dicen, se determinó que el nivel educativo era un factor de riesgo para esto, y uno ve la metodología, y es un estudio transversal. ¿Sí? Yo, por ejemplo, soy revisor de algunas revistas internacionales, tipo PLOS, estas. Entonces, cuando me mandan un artículo para revisar, yo lo primero que veo es que cuadre la metodología con las conclusiones, ¿no? Y que las conclusiones sean soportadas por el tipo de diseño y por la data real que tienen. Entonces, yo siempre digo, no hay que fantasear. Sé que uno tiene su corazoncito, uno quiere hacer muchas cosas chéveres, pero si mi data no lo aguanta, no puedo. Como dice la frase, irme en floro. ¿Sí? Entonces, recuerden, en los transversales no se puede calcular riesgo dado este mismo criterio de ausencia de temporalidad. Algunos transversales calculan odds ratio, sí, pero supeditado a la prevalencia o la frecuencia del outcome. ¿De qué me sirve? ¿Qué bueno tienen los transversales? Son rápidos y poco costosos, porque mido la exposición y el desenlace al mismo tiempo y hago solo una medición. Por eso es un transversal. Pero gracias a los transversales existen los demás, porque los transversales me permiten determinar prevalencia. Y es de mucha utilidad en salud pública, en monitoreos y vigilancia. ¿Qué de malo tiene? Lo que les dije, no se puede determinar causalidad por ausencia de la temporalidad. No puedo decir esto causa esto porque yo medí las dos cosas al mismo tiempo. ¿Sí? Esa es principalmente la limitación. Nuestro segundo diseño que vamos a ver ahora es los estudios de casos y controles. Estos estudios de casos y controles, como yo les dije en una de las clasificaciones, esto es cuando yo empiezo el estudio categorizando, clasificando en base al evento. Miren acá, creo que puedo acá poner la flecha, no. Pero miren acá a la derecha, perdón, ahí está. Acá a la derecha, el inicio estudio es cuando ya ocurren los casos. Entonces tengo las personas que tienen el evento, las personas que no tienen el evento, que se les llama control, y voy para atrás para ver a qué estuvieron expuestos y a qué no. Esto es el diseño clásico de un estudio de casos y controles básico, el basiquito, el clásico. ¿Sí? ¿Cómo identifico? ¿Cómo lo leo? Casi siempre los estudios dicen
a Case Control Study o un estudio de casos y control. Acá, por ejemplo, hay un estudio en los cuales se hizo un estudio de casos y controles, ¿no? De diarrea en niños en Shanghái. ¿Sí? Entonces, así es fácil identificarlo, pero ustedes tienen que ver, porque en la metodología tienen que ver cuántos controles por caso se han utilizado también, ¿no? Van a ver que hay 2 controles por caso, 3 controles por caso, 4 controles por caso y así. ¿Cuánto se recomienda? Si ustedes quieren hacer un estudio de casos y controles, tienen que entender por qué estamos usando más controles por caso. La inclusión de más controles por caso, y esto va de la mano con estadística, pero es imposible hablar de epidemiología sin hablar de estadística. La inclusión de más controles por caso es debido a que yo quiero aumentar la potencia. O sea, disminuir la probabilidad de cometer error tipo 2. Y esto es más epidemiología. Pero mi potencia, mi poder estadístico aumenta si incluyo más controles por caso. ¿Sí? Ese es el ejemplo. ¿Y cuánto es el ideal? Se considera que a partir de 4 ya es un buen número. Ese es como que el máximo. Se ha visto que modelando para más de 4 no se genera un aumento significativo de la potencia estadística. Ahora, hay algo que les quiero decir, que en los estudios casos y controles no se puede calcular la prevalencia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo estoy colocando mis controles por caso. Miren, si yo tengo mi estudio con 100 personas, de los cuales 50 son casos y 50 son controles, ¿cuánto es mi prevalencia? El 50%. Si escojo 2 controles por caso, ¿cuánto en prevalencia? El 33.33%. Si escojo 3 controles por caso, ¿cuánto es mi prevalencia? 25%. Yo armo mi prevalencia porque yo selecciono mis controles. No es como el transversal que yo puedo calcular prevalencia. Yo acá la armo. Entonces recuerden, no se debe calcular prevalencia en el estudio de casos y controles, porque ustedes están poniendo cuántos controles y cuántos casos. ¿Sí? ¿Cómo se seleccionan los casos? Bueno, los casos se les seleccionan en base a lo que yo quiero estudiar. Recuerden que es independiente a la exposición y puede haber casos incidentes, prevalentes, fatales, y eso depende del tipo de estudio, ¿no? Y qué se está buscando en realidad. ¿Cómo se calcula acá? Lo que se calcula es otra cosa, lo que se calcula acá es odds ratio. Y esta es una medida de asociación bastante escuchada, la deben de haber escuchado antes, los odds ratio, que es el odds de ser caso sobre el odds de ser control. Algunos lo interpretan como chance, ¿no? Los epidemiólogos más puristas prefieren no traducir, porque si uno traduce la palabra odds, estamos hablando de probabilidad. Y el odds no es una probabilidad. ¿Sí? Algunos fuerzan un poquito la traducción y dicen, es una chance evento. Bueno, algunos preferimos de frente poner el odds. El odds de ser caso estando expuesto, el odds de no ser caso estando expuesto. El odds de enfermar comiendo nuggets de McDonald's que no habiéndolo comido. Más o menos por ahí. Un ratito que creo que me ha salido un mensaje de la batería baja. Sí, tengo 10%, debería de poder terminar. Entonces, ¿qué de bueno tienen los estudios de casos y controles y para qué sirven? Es que son muy buenos para enfermedades raras, pues. Si yo empiezo seleccionando los que tienen y los que no tienen la enfermedad, son buenos para enfermedades raras. Imagínense, si yo trabajase para exposiciones raras, nunca ocurriría, pues, porque los clasifico como enfermos no enfermos o casos y controles, y comienzo a preguntar a qué estuvieron expuestos. Y si la exposición es poco frecuente, casi ninguno va a haber estado expuesto. Pero este me sirve para enfermedades raras, porque empiezo clasificándolo como raras, que es lo contrario de la cohorte, que lo van a ver. Cohorte no me sirve para enfermedades raras, porque como en la cohorte yo empiezo con la exposición y espero a que tenga el desenlace. Imagínense, si es una prevalencia del 0.0, una enfermedad muy rara, una cerebelitis idiopática. ¿Sí? Entonces, imagínense una prevalencia muy baja. Entonces, si yo hago un seguimiento, una cohorte, bueno, nunca va a ocurrir, pues. Puede estar 10 años y mis individuos nunca van a desarrollar la enfermedad. En cambio, los casos y controles sí es bueno para enfermedades raras porque empiezo desde los enfermos. ¿Ya? Permite estudiar varias exposiciones a la vez y poco costosos y rápidos, pero tampoco puede determinar el riesgo. Tampoco determina el riesgo. No se olviden de eso. Luego tenemos los estudios de cohortes. ¿Qué tiene bueno el estudio de cohorte? Empiezo con la exposición, termino con el desenlace, tengo la temporalidad, tengo el tiempo a mi lado, ya casi puedo calcular
riesgo. Las cohortes son las más caras de hacer. Bueno, una de las más caras, el ensayo clínico más caro, pero es el mejor en términos de causalidad comparado al menos con casos y controles y transversal. Ahora, existen cohortes retrospectivas también, que usan datos históricos. Entonces ahí se pueden ahorrar tiempo y dinero. Pero la cohorte prospectiva es mejor porque no depende de los datos históricos. ¿Y en qué se basa? Clasifico en base a la exposición y espero que tenga el desenlace. Entonces voy a tener expuestos, enfermos, expuestos, no enfermos, no expuestos, enfermos, no expuestos, no enfermos. ¿Sí? Y así yo puedo determinar y clasificar. ¿Cuál es la diferencia entre la corte prospectiva y retrospectiva? Casi ninguna. La dirección es la misma. Exposición al desenlace. Esa es una pregunta clásica que se hace en posgrado, sea maestría o doctorado. Es grafique, ¿no? Los estudios, cómo se va. Entonces, la cohorte prospectiva la dibujan, ¿no? Exposición, flechita, desenlace. Y la cohorte retrospectiva ponen desenlace, flechita para atrás, exposición. Pero no, porque si yo empiezo con el desenlace, eso es un estudio de casos y controles. La cohorte retrospectiva es lo mismo que la cohorte prospectiva. La única diferencia es como si yo me teletransportara al pasado. Yo uso datos históricos, pero igual hago de la exposición al desenlace. ¿Qué se calcula? Riesgo. Acá sí puedo. ¿Y qué riesgo? Bueno, el riesgo matemáticamente es lo mismo que la prevalencia. Expuestos, enfermos, en los expuestos, no enfermos, en los enfermos, en los no expuestos. Y esa razón es la razón de riesgos. Lo único que cambia es la forma de verlo, porque yo recién en epidemiología, yo les dije al comienzo que se es muy purista en eso, pero en epidemiología el término adecuado de riesgo solo se dice cuando tengo la temporalidad, no cuando no la tengo. ¿Sí? Estos tienen muchas ventajas. Es el más cercano a un experimento, tengo la temporalidad, determino riesgo, es bueno para exposiciones raras, obviamente es pésimo para eventos raros. Porque si yo empiezo con la exposición y espero que se desarrolle el desenlace, imagínense cuánto voy a demorar si es un evento raro. Y vamos para el otro lado, los casos y controles. Imagínense que la exposición es rara. Imagínense cuánto voy a demorar hasta encontrar personas con el evento, sin el evento, que tengan la exposición rara. Es por eso que los casos y controles son buenos para las exposiciones raras. Las cohortes son buenos para los eventos raros. ¿Sí? El problema es que es costoso. Y el segundo problema es que, perdón, voy a ver la batería, estamos bien. El segundo problema es que hay pérdidas. ¿Qué es una pérdida? Una censura. Es cuando yo estoy haciendo seguimiento y de repente la madre del niño ya no quiere participar. De repente el paciente viajó. De repente, lamentablemente, el paciente falleció por otra causa. Entonces, ya no pueden formar parte del estudio. Entonces, mi tamaño muestra que calculé un inicio que eran de repente 600 participantes, perdí 200 en los 2 años de seguimiento. Pierdo potencia estadística. Y perder potencia implica perder la capacidad de tener P significativo en estadística. Porque la potencia, la pérdida de potencia me lleva a una mayor cantidad de error tipo 2. Y error tipo 2 es la probabilidad de no rechazar una hipótesis nula cuando esta debió ser rechazada. Entonces, la probabilidad de no tener un p-valor significativo en una prueba estadística. ¿Sí? Ah, por ahí me han escrito, sí, le voy a compartir a Rosalinda la diapositiva. Sí, con gusto. No, vamos así. Entonces, una cohorte, perdón, ahora pasamos a como que el upgrade de la cohorte. ¿Por qué? Porque el ensayo clínico aleatorizado es prácticamente una cohorte. Es lo mismo. Tengo la temporalidad, puedo calcular riesgo, empiezo con los expuestos y veo el desenlace. La diferencia es que acá no se le llama exposición. ¿Por qué? Porque yo como investigador estoy asignando la exposición. Entonces ya no se llama exposición, se llama una intervención. ¿Sí? Entonces, tengo los que están intervenidos, los que no tienen la intervención y veo que desarrollen el evento, que puede ser enfermedad o no, puede ser muerte, puede ser cero conversión, puede ser recuperación. Recuerden que no siempre tiene que ser enfermedad. Pero es lo mismo que una cohorte, ¿no? Expuestos, no expuestos, eventos.
Los que tienen intervención, los que no tienen intervención, evento. Tengo temporalidad. La única diferencia del ensayo clínico con la corte es que yo como investigador asigno la exposición. Yo controlo, puedo aleatorizar. Entonces es un ensayo clínico, es una cohorte mejor, es una cohorte más controlada. ¿Por qué? Porque importa la aleatorización. La aleatorización, y estos son, hay mucho que hablar, ¿no? Y que el tiempo queda corto, pero la aleatorización es una forma de manejar confusión en el diseño. Y la confusión es una de las cosas más importantes en epidemiología, cuando yo quiero concluir. ¿Sí? Hay muchos análisis, mira, les cuento un ejemplo claro, hace muchos años, que salió que un estudio se publicó y que salió que el tomar café estaba estadísticamente asociado con tener cáncer de pulmón. Y la estadística estaba bien hecha. Pero sabemos que eso no es plausible biológicamente, ¿no? Yo tomo café, no me da cáncer de pulmón. ¿Qué pasó? Se olvidaron de incluir una variable que podía confundir el análisis. Una variable que estaba asociada tanto a la exposición, tomar café, como al desenlace, fumar. Perdón, como al desenlace, cáncer de pulmón. ¿Cuál era esa variable? Fumar. ¿Por qué? Porque la gente que fuma, al menos el promedio, tiende a tomar café también. Y el fumar sí está asociado a cáncer de pulmón. Entonces, fumar acá era un confusor. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo no considero confusión, yo puedo terminar con conclusiones tan rayadas como que el café causa cáncer de pulmón. Los ensayos clínicos sirven para muchas cosas, para no andar en detalles, probar vacunas, como lo que se hizo en Cayetano con la vacuna de SARS-CoV-2 y todo el problemita que hubo después, probar drogas, para evaluar programas educativos, pre-post, ¿no? De capacitaciones, políticas de salud, etcétera, etcétera. Fortalezas, evalúa riesgo evento, es muy, muy baja cantidad de sesgos, muy, muy baja confusión, porque estoy aleatorizando, es muy bueno y sí determina riesgo. Limitaciones, principalmente la limitación, al mismo que la corte, es que el evento cerrado tenga que esperar años para que ocurra. Y el otro es limitaciones éticas. Los ensayos clínicos aleatorizados tienen que ser revisados rigurosamente por comités de ética. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo que la persona se exponga a algo. Yo estoy asignando una vacuna. Yo estoy dando el medicamento. No lo observo como una cohorte, en un transversal, en un caso de control. Yo asigno. Entonces, si yo asigno, estamos en problemas, pues, ¿no? Tengo que ver que sea algo que no perjudique a las personas. Ni su salud, ni psicológicamente, ni socialmente, ni nada. ¿Sí? Entonces, es por eso que están con muchos asuntos éticos. Y eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Eh, Voy a pasarle las diapositivas a Rosalinda. Un par de personas me escribió solicitando el material y Rosalinda seguramente se los puede compartir. Muchas gracias.